Comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Dora Gabay Chuchani y soy la directora ejecutiva de AC Red International de Voluntarios. Es un inmenso placer para la Junta Directiva contar con vuestra participación en este curso de mejoramiento profesional. El tema que se ha escogido se denomina el cambio climático, variedades, cambio climático, realidades y tiempo de actuar. Y para ello hemos invitado al eh, ingeniero Emilio Martínez, quien es ingeniero civil graduado en la Universidad de Oriente en Venezuela, con estudios de maestría en ciencia en ingeniería civil y ambiental, en ingeniería hidráulica de la Universidad de Iowa. Iowa en Estados Unidos y tiene todo un camino, un recorrido muy hermoso porque aparte de eso, su vida profesional se enmarca en el diseño, construcción y operación de grandes proyectos hidroeléctricos. También ha realizado evaluaciones de seguridad de presas, evaluaciones de riesgo, ha investigado la respuesta de las estructuras ante eventos de fuerzas externas como los hidroclimáticos, donde se ha observado una mayor frecuencia de eventos extremos. Y el ingeniero Martínez ha participado en la elaboración de planes de emergencia, ha escrito artículos profesionales y participa en foros sobre los temas del clima, haciéndoles seguimiento. Él opina que es necesario implementar medidas estructurales ante cambios en la data del clima para el ciudadano y así que pueda continuar sin contratiempo en su vida cotidiana. Entonces, sin más que hacerlos esperar, eh, tiene la bienvenido el ingeniero José Martínez, Emilio José Martínez, y bueno, comenzamos Ok, con el buenas, tema. buenas noches. Gracias por la invitación parte de la Asociación de Voluntarios, el abogado González, a la arquitectora Gabay, y ustedes por estar aquí. Y vamos a tocar el tema del cambio climático. Vamos a ver las realidades y creo que de verdad en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, creo que es hora de actuar de manera estructural para estos eventos. Aquí podemos ver una foto, ¿verdad? La foto la tomé de la NASA, donde vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo incendios, vemos un suelo prácticamente seco y al lado vemos un huracán, ¿no? Estos son los eventos que hemos visto todo el tiempo, pero que ahora, de acuerdo a la data, son más frecuentes y serán más extremos. Ustedes en estas presentaciones, pues vamos a ver primeramente los conceptos fundamentales relacionados con el cambio climático, las causas e impactos y posibles soluciones, así como que vamos a ver también opiniones divergentes sobre el tema. También es necesario ver esas opiniones y ustedes al final tendrán las herramientas para pasar de un estado pasivo a activo en cuanto a las opiniones a la acción sobre el cambio del clima. El contenido de este evento lo hemos hecho en dos partes de 2 horas. Cada parte, perdón, cada módulo o parte consta de 1 hora. Son 4 partes en 2 sesiones. Hoy vamos a ver en la primera parte lo que es el clima. Tenemos que saber
los conceptos, la teoría, todo lo que se ha hecho en cuanto al tema de la data, ¿no? Que es la parte fundamental de un estudio de cambio climático. La data es muy importante. En la parte 2 de hoy vamos a ver el informe ejecutivo. Nos vamos a pasar muy brevemente, aunque es extenso. Yo les recomiendo que lo puedan bajar de la red y lo lean porque hay que leerlo. Informe ejecutivo del cambio climático 2023 sobre la sexta evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático IPCC de la ONU. Para ver, de ahí vamos a ver el objetivo del informe, la situación actual y la tendencia del clima mundial, entre otros puntos. La semana que viene vamos a ver estas opiniones divergentes de grandes, importantes personas científicas, como el Premio Nobel de Física, el doctor John Clauser, que es un físico teórico experimental. Vamos a ver la opinión de un naturista y botanista y espeólogo en Venezuela, de Charles Brewer Caría, y de un licenciado en ciencias español que escribió un libro sobre el tema que se llama José Ramón Ferrandi. Vamos a verlo, ellos mismos van a explicar el tema en esa hora. Y al final, en la parte 4 pues daremos qué tenemos que hacer, qué es lo que debemos actuar y qué planes vamos a tomar. Y de ahí haremos también una breve intercambio de opiniones para cerrar este evento. En esta primera clase, esta primera parte, entonces inmediatamente vamos a ver lo que es el clima, unos 11 tópicos, fuentes de datos climáticos, tipos de observaciones, estaciones en tierra, observaciones en los océanos, sondas y aviones, radares, LIDAR, satélites, observaciones históricas, crecientes en ríos, fuente de datos climáticos y la necesidad de programar computadoras, porque toda la información que se esté levantando en cada uno de nuestros países debe venir de la data que recojamos del clima para poder entender qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros países. No hay otra cosa que hacer. Bueno, aquí comienzo pues con una imágenes pues del lado izquierdo de la NOAA, del lado izquierdo. Vamos a ver, por ejemplo, la parte superior, vamos a ver la temperatura del océano Pacífico en la parte central, ¿verdad? Y vamos a ver las anomalías, que no es otra cosa que el cambio de la temperatura con respecto a un promedio en ese sector. Y ese sector es muy importante en la parte del tópico del Pacífico, porque hay sectores, por ejemplo, ahí que se denominan el sector 3.1, 3.2, 3.4, ciertas porciones del Pacífico ecuatorial, por ejemplo, el sector 3.4, que si se enfría mucho el agua de esa parte del Pacífico, estaríamos entonces en un evento niña, ¿verdad? Y eso es lo que cae en una parte del mundo habrá más lluvia, en otra parte habrá menos lluvia. En el caso de Venezuela, el efecto niño produce más lluvia de lo normal, más del promedio. Y si esa temperatura anomalía por encima de ese promedio es caliente, entonces es un impacto muy fuerte. De hecho, ya hemos salido de un niño muy fuerte que inclusive en México estuvo bastante seco, en muchos embalses. En Venezuela también tuvimos los impactos. Y bueno, eso es parte de una respuesta que da el globo terráqueo sobre algo que está sucediendo en el mundo. Y del lado derecho vemos entonces también un efecto climático, macroclimático, como es la aparición pues, de los huracanes. En esta imagen de que ustedes la pueden bajar de la NOAA, del organismo americano de seguimiento de los océanos. Usted puede en el último huracán que pasó, el Berry, pasando justamente al noreste de Venezuela, que causó prácticamente una inundación en Venezuela. Y bueno, tenemos una cosa que yo me pregunto, tenemos nuestras imágenes, sabemos que viene un huracán categoría 4 y 5,
pero los entes no toman las acciones correspondientes y eso hay que corregirlo, ¿no? Para eso tenemos que tener data, información y siempre tenemos que estar viendo estas imágenes para prevenir salvar vidas humanas y muebles, ¿no? Vamos a definir entonces lo que es el clima, ¿no? De acuerdo a la Real Academia Española, el clima es algo del latín tardío clima, tiene que ver con latitud de una región, y del griego tiene que ver con clima. Entonces, si definimos lo que es el clima, entonces es un conjunto de condiciones atmosféricas que son particularmente características de cada región, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Meteorología, en azul ustedes van a ver los enlaces. Yo les recomiendo que tomen nota o el Dora a lo mejor se lo va a pasar posteriores, donde mucha información está aquí para que ustedes entren y puedan estos datos y puedan estas definiciones. La Organización Mundial de la Meteorología que define el clima como una condición promedio del tiempo atmosférico en una ubicación particular durante un largo periodo de tiempo. Largo, escúchenme este tema, largo periodo de tiempo, que va desde meses hasta miles o millones de años. Ese periodo para hacer un estudio climático puede ser no más, recomiendan que sean de 30 años. Yo me acuerdo de mis clases de hidrometeorología y de hidrología, que si querías estudiar una data de precipitación o de caudales, sería bueno tener 30 datos, ¿no? Y coincide muy bien con lo que estamos viendo en la recomendación de la Organización Mundial de Meteorología. Sin embargo, también el IPC, este panel intergubernamental de la ONU, define el clima como el tiempo promedio, o más rigurosamente como la descripción estadística en términos de la media y la variabilidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, 30 años, temperatura, calculamos un medio, la media de temperatura, y sobre esa media hay una dispersión de los valores, y eso es lo que define el comportamiento del clima en un tiempo determinado, que puede variar entre meses hasta miles de años. El periodo clásico usado por el IPCC puede ser no menor a 30 décadas, si quieres estudiar estos eventos en cuanto a décadas, de acuerdo a la OMM. Estas cantidades son variables, dependerá del espacio donde esté ubicado, dependerá del sitio donde esté ubicado de acuerdo al globo terráqueo, y entonces la variabilidad de la temperatura, la precipitación e inclusive las condiciones de viento. El clima es un estado, incluyendo una descripción estadística de un sistema climático. Entonces, tomando en cuenta esto, que el clima, quiero que sepan bien que es un estudio, es una evaluación de un evento que tiene un largo tiempo. Entonces hay que diferenciarlo de lo que es el tiempo atmosférico. Correcto. Clima, lapso de tiempo, y vemos la variabilidad, y el tiempo atmosférico tiene que ver, de acuerdo a la NOAA, la Organización Oceanográfica de los Estados Unidos, es aquel que refiere a las condiciones a corto plazo. Es cuando usted sale de su puerta, de su casa, y ve la condición atmosférica en ese instante que usted sale de su casa. Ese es el tiempo atmosférico. Mientras que el clima es el clima diario por medio durante un periodo prolongado de tiempo en un lugar determinado. Y entonces, esas serían las dos diferencias. Por ejemplo, si usted tiene en un día particular, puede haber 24 grados y estar soleado, y de repente puede haber menos 7 grados con mucha nieve. Ese es el tiempo, en un corto lapso de tiempo. Entonces, el clima es el promedio de ese tiempo. Por ejemplo, se puede esperar nieve en el noreste de un lugar en enero, o calor y humedad el sureste en julio en otro lugar. Esto es el clima. O sea, el comportamiento del clima en cuanto a un tiempo determinado. Cuando hablamos también que se ha roto el récord climático en un periodo de tiempo, eso incluye valores extremos. O sea, tenemos un pico de temperatura, como hemos visto ya últimamente, ¿verdad? El junio terminó en promedio siendo el junio más alto de la historia. Ese es un récord
extremo climático de temperatura. O puede ser un récord climático de lluvia, como pasó con el huracán Berry, que prácticamente llovió sin, no sé, 60 milímetros, 70 milímetros de agua en determinado estado. Se rompe un récord climático un determinado de tiempo de seguimiento. Puede escuchar usted a su meteorólogo también local decir, oye, alcanzamos un récord de temperatura para este día. Y también estar hablando de récord climático. Entonces, ya ustedes pueden entonces definir y saber diferenciar lo que es el clima y diferenciar lo que es el tiempo. Y estoy seguro que pueden definir lo que es el cambio climático. Y yo los invito a que lo pongan en el chat y al final de esta primera parte vamos a ver cuáles fueron las respuestas. Ya con esto ustedes pueden definir lo que es el cambio climático. ¿Ok? Es importante también definir variables climáticas importantes, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué se mide? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo estas organizaciones de la NOAA, de Copérnico, estos satélites que están alrededor del mundo midiendo? O sea, ¿qué están midiendo? Bueno, entonces, ¿qué variables climáticas están midiendo? Bueno, el Sistema Mundial de Observación del Clima, que es patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, aparte del medio ambiente, el Consejo evalúa regularmente el estado de las observaciones climáticas globales, tanto en la atmósfera, en la tierra, el océano, y produce orientación para su mejora. Aquí se está midiendo desde hace 100 años y cada vez se usa tecnología para medir. Es importante tener. Entonces, una variable climática esencial, en su sigla en inglés sería SSB, es una variable, puede ser una variable física, química o biológica, o un grupo de variables vinculadas que contribuyan críticamente a la caracterización del clima en la Tierra. Actualmente, el Sistema Mundial de Observación del Clima tiene, hasta hoy, ha aumentado, hace 2 años eran 50 variables, ahora ha aumentado a 55 variables, que es la que vamos a ver a continuación, la vamos a mencionar solamente. Ahí tenemos el enlace para que puedan ustedes entrar en el Sistema Mundial de Observación del Clima. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas variables? Bueno, ahí tenemos, del lado izquierdo, tenemos la parte superior de la atmósfera, tenemos las variables que miden la composición de la atmósfera, variables que miden la superficie de la atmósfera, la xiósfera que tiene que ver con los glaciares, las nieves, todo lo que tenga la parte, los icebergs, todo lo que tenga que estar el agua congelada, tenemos la superficie de los océanos, información, variables físicas, las variables bioquímicas de los océanos, perdón, la parte biológica y ecosistema de los océanos, así como la parte de la biosfera y de la hidrósfera y de la antropósfera. Al lado derecho ustedes van a ver, entonces imagínense, en cada una de esas zonas se están midiendo todas estas variables que ustedes han visto. ¿Cuáles son las más comunes en las que uno, como en el caso particular, siempre estamos pendientes de la parte de la ingeniería en el diseño de estructuras hidráulicas para la conducción del agua? Bueno, las precipitaciones, las presiones, que es siempre lo más común que vemos ¿cómo se llama? En nuestro reporte climatológico cuando salimos de la casa, vemos la temperatura, que son las más comunes, y después está para los hidrólogos, están los que se llaman los eventos de vapor de agua, la velocidad del viento y dirección en la superficie, en la parte superior, radiación, la parte inclusive de rayos de relámpago que tienen su efecto sobre los sistemas de transmisión de líneas de corriente, de electricidad. Cuando hay muchos relámpagos, muchas líneas salen fuera de servicio. La parte de la composición de la atmósfera, aerosol, carbón, dióxido de carbono, metano, el ozono. Bueno, en fin, la parte de la Tierra, tenemos los que miden
el flujo a través en el medio poroso, los lagos, la descarga de los ríos, muy importante porque muchas personas que están cerca de los ríos, la parte de almacenamiento de agua subterránea. Bueno, en fin, tenemos la superficie, la altura del hielo, en la parte de los océanos, el nivel del mar, que también es muy importante. Todas estas variables, que son 55 que corresponden, están siendo medidas y han sido analizadas. ¿Ok? Entonces, para poder hacer un análisis del clima, entonces tenemos que tener nuestros propios requerimientos para el tratamiento de variables climáticas. Por ejemplo, estas 55 variables que he mencionado, vienen de un esfuerzo muy grande de científicos para evaluar el clima. Y evidentemente con tanto datos, imagínense, con, no sé, 365 datos, si es mensual, multipliquemos eso por 24 horas, y multiplique eso por la semana, serían unos 3.000, 4.000 datos. Entonces, imagínense, eso no se puede manejar prácticamente a mano, tiene que usarse la computadora de alta potencia para poder entonces estudiar esta variable climática. Entonces, los científicos que hacen, y cualquiera de nosotros, desde el punto de vista profesional, o estamos cerca de un río, o estamos cerca de una población, queremos ver la precipitación, o queremos estudiar qué está pasando con el clima, bueno, debemos seleccionar la ubicación específica para la variable de medir, por ejemplo, una coordenada de punto a monitorear versus punto de interés, si estás adentro o fuera de un sitio, la altura sobre la superficie que queremos medir, la altura sobre el mar, etcétera. Eso tiene que estar bien especificado en qué ubicación. Por ejemplo, se dice que lo que pasó en Brasil últimamente, las inundaciones, en que hubo una inundación en una ciudad muy importante, ahí el efecto de la altura del mar era bastante, ha aumentado, ¿no? Y eso crea un efecto de remanso cuando los ríos salen al mar. Entonces, todas esas cosas tienen su diferencia si lo miden varios sectores, el efecto de las mareas. Entonces, debemos también, por ejemplo, especificar la variable que queremos medir, si sea la precipitación total, mensual, diaria, la nieve versus la nieve, si queremos correlacionar algo, la lluvia, etcétera. También tiene que ver el periodo de observación, si son valores diarios, horarios, mensuales. Puede ser también vientos sostenidos en 3 segundos o vientos sostenidos versus 10 minutos. Me explico, por ejemplo, un viento sostenido, que en inglés se llamaría el FESH, cuando usted quiere diseñar un borde libre en una presa o quiere diseñar un rompeola, usted calcula, bueno, cuál es la dirección más frontal a esa estructura y va a buscar una longitud FESH para un viento sostenido que en las normativas puede ser 10 minutos y va a producir un tamaño de ola, y bajo ese tamaño de ola usted va a diseñar esa estructura a la cual va a proteger la playa o la casa o el borde libre de una presa. También la resolución en el tiempo es muy importante, la escala espacial del tiempo, si es en minutos, segundos, días, años, todo eso es muy importante porque eso le va a usted más resolución en los resultados que usted vaya a tener. Y esto es lo que prácticamente los científicos están haciendo alrededor del mundo, ¿no? Sobre el tema de esta variable climática. La serie de tiempo, por ejemplo, si el clima tiene que ver con cómo ha cambiado en un tiempo determinado, puede ser 30 años de estudio. Por ejemplo, el caudal de diseño de un aliviadero, usted lo va a hacer en función de una data que tiene 30 años, 70 años, y usted va a agarrar los caudales máximos registrados y va a hacer un valor de eventos extremos. Usted va a diseñar ese aliviadero. Puede ser un año sintético, es probablemente usted tenga que construir con computadoras una serie de datos. La data tiene que tener una serie para poder ver un comportamiento. Así cuando uno ve, por ejemplo, las condiciones de la bolsa de valores, que ve el comportamiento igualito, el mismo sistema se usa en el clima. Tenemos que construir una serie de datos continuos para saber cómo está variando.
un horizonte del tiempo, por ejemplo, si tenemos que ver si es ahorita, hoy en día, el pasado, los próximos meses, los próximos años. Es decir, si vamos a predecir, vamos a estudiar ahorita o vamos a estudiar cosas del pasado, ¿no? Ahora bien, esta lámina que tiene aquí para mí es muy importante porque tiene que ver con la parte de los, el tiempo de lo que es la observación y los modelos matemáticos. Ya, vuelvo y repito, lo que es la observación y la ayuda del software para poder predecir o irnos hacia atrás de lo que está pasando con el clima. O, y primero nos basamos en unas observaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo en azul, ¿verdad? En azul. Aquí tenemos el tiempo en horas, 2 a 4 semanas, 6 a 7 meses, 10 a 20 años y 100 años. Entonces, si yo estoy observando hoy, en esta reunión, tengo instalado un pluviómetro fuera de la casa, estoy observando la pluviometría ahorita, yo debo tener en ese pluviómetro unos registros de agua, ¿no? En una data que va hacia atrás, de que inició el instrumento. Esa sería la observación. Estoy observando una data hoy que voy construyendo una referencia bibliográfica y la tengo almacenada. Esas son observaciones. Pero con esas observaciones yo no puedo irme ni a 2 a 4 semanas, ni a 6, ni a 7 semanas, ni 10 a 20, de 100 años. Entonces, debo usar modelos climáticos. Debo usar también cosas más, no uso computadora como las correlaciones, pero uso modelos climáticos que me va a permitir entonces hacer una reevaluación de la hora al antes. Estos modelos también se calibran, se calibran, se validan y después se utilizan. Puedo hacer pronósticos del tiempo de 2 a 4 semanas. Puedo hacer pronósticos estacionales y subestacionales, es decir, cada 6 meses, verano, invierno, sequía, otoño, hacia adelante. Puedo entonces hacer predicciones en décadas de 10 a 20 años o más, o puedo hacer proyecciones multidécadas hacia adelante de 100 años o irme hacia atrás para observar qué ha pasado en el pasado. Y todo esto, ¿en qué se basa? En las observaciones que tengamos, en la data, ¿no? Quiero decir también que el clima es el aire, pues, en que circula, y el clima es tan cambiante desde el punto de vista termodinámico, que a medida que usted se va acercando de la hora hacia adelante, la dispersión de resultados va aumentando, porque es complicado el problema de predecir a más tiempo el clima y la dispersión es mucho mayor. Entonces tenemos entonces los tipos de observaciones, ¿no? Este tipo de observaciones tienen que ver que son las observaciones tradicionales en tierra, que son observaciones que tienen que ver con métodos directos o indirectos, como se puede ver en la figura aquí a la derecha. Aquí no solamente tenemos estaciones en tierra, tenemos satélites, boyas, ¿verdad? Podemos tener también observaciones históricas a través de las muestras de hielo, anillo de los árboles. Ustedes han visto en referencias bibliográficas o en documentales que cortan un árbol de 500 años y pueden ver qué ha pasado en el tallo con el clima, corales antiguos. Se han hecho hasta ahora, las observaciones que se han realizado tienen un máximo de 170 años. Sin embargo, los chinos, he escuchado que los chinos tienen mediciones de 2000 años, ¿no? No las he visto, pero tengo colegas que han trabajado en China y han podido ver eso. Tenemos radiosondas terrestres que pueden hacer observaciones. También podemos tener barcos de superficie con radiosondas, boyas, radares meteorológicos. Podemos usar las aeronaves. Fíjense que en el caso de Beryl, cuando se formó en el Atlántico Central
y ya era categoría 3, inmediatamente los Estados Unidos mandaron aeronaves, ¿verdad? A interceptar a Berry y entrar dentro del ojo del huracán y empezar a medir sus características de presión barométrica, todo esto para saber si podía llegar a los Estados Unidos, ¿no? Y es lo importante para los Estados Unidos saber que si el huracán va a darles o no le va a dar, porque ellos pueden usar planes de emergencia y de contingencia para salvar vidas y bienes. Para ello es muy importante, hay que reconocer eso. Radares, satélites, etcétera. Un mundo para hacer las observaciones. Las observaciones directas e indirectas son directas cuando son medidas en un determinado sitio. Por ejemplo, aquí en el lado derecho puede haber una estación. Esto es muy común. Esto lo deberíamos tener en todos lados, inclusive en nuestra casa o en nuestra organización, ¿no? Una estación meteorológica donde se mide directamente lo que se observa en el área, ¿no? Eso mide, por ejemplo, temperatura, presión barométrica en una estación de tierra. También podemos tener observaciones indirectas, que son aquellas que se derivan de las observaciones, observaciones directas. Por ejemplo, irnos hacia el tiempo pasado, temperatura de periodos pasados, o derivadas de observaciones de anillo de los árboles o muestras de hielo. Hay científicos que están en la Antártica y el Ártico, donde han sacado muestras de hielo de hace, no sé, 1000, 2000 años y pueden saber qué pasó con el clima atrapado en esos hielos. Pueden haber sensores en sitio y remotos. Los sensores en sitio miden solamente el ambiente que está en el entorno y los remotos pueden medir las condiciones ambientales a distancias significativas del sitio donde se localiza el instrumento. Aquí podemos ver del lado derecho un satélite conectado a una base de tierra, un radar y un avión de vigilancia y una plataforma de sensor. Es una plataforma remota para medir variables ya más allá del alcance de nuestro horizonte. ¿Qué tipo de instrumentos hay? Bueno, mira, ahí pueden haber tres tipos de instrumentos. Un instrumento que pueda medir estas variables está en un punto determinado, con un pequeño volumen de los fenómenos que está midiendo. Por ejemplo, la temperatura del aire media por un termómetro de estación terrestre. En su caso, usted puede poner, yo en mi casa tengo un termómetro en la puerta y veo la temperatura constantemente. Eso es un tipo de medición, pero mide en un punto, en un solo punto. También puede haber unos instrumentos del tipo 2 que pueden medir en forma remota variables promediadas en área o volumen de forma remota. Por ejemplo, la temperatura derivada de la radiación satelital o precipitación derivada de la reflectibilidad del radar. Entonces, el satélite puede medir la temperatura derivada por la radiación que emite el satélite o la precipitación derivada de usar un radar climatológico. También los elementos que vienen en la parte 3, la clase te mide la velocidad del viento rastreando objetos específicos. Por ejemplo, una sonda, un satélite de este lado que ve un huracán o una nube y puede a través de una señal satelital y un ángulo poder entonces rastrear la velocidad del viento. Puede perfectamente a través de posicionamiento global. Esto es muy poco inusual, pero es factible y prácticamente hay muchos satélites tipo en el cielo, ¿no? Aquí pueden un satélite del sistema Aeolus y aquí pueden encontrar referencias también sobre estos tipos de instrumentos. En las estaciones en tierra, entonces, podemos ver, ¿verdad? Que existen, bueno, una cantidad impresionante de estaciones en tierra meteorológica o para medir el tiempo atmosférico.
que pueden estar midiendo cerca de la superficie terrestre parámetros meteorológicos, como la presión atmosférica, la velocidad, dirección del viento, la temperatura. Y estas son observaciones en lugares, en un lugar o en un sitio. Y eso está interconectado en una red mundial. Y yo quiero que ustedes vean en la imagen del lado derecho cómo Estados Unidos prácticamente está instrumentado desde el punto de vista climatológico. Europa, por ejemplo, prácticamente es muy importante lo del clima. Fíjense aquí en, tenemos un blanco en este sector en Sudamérica. Eso indica que es importante pues tener muchas estaciones en tierra y muchos sistemas de medición para poder saber qué es lo que está pasando en el clima, porque el clima nos condiciona. Nosotros no lo podemos ver o no lo entendemos, pero cuando salimos de la casa estamos condicionados por el clima y por la observación del sitio, ¿no? Estaciones en tierra, parámetros a medir. Las estaciones en tierra miden muchas variables. Por ejemplo, las más comunes, la temperatura, que es, el instrumento se coloca a 2 metros, la temperatura del suelo, la precipitación, la velocidad y dirección del viento, la presión, la humedad, la radiación, nubes y visibilidad. La Organización Mundial de Meteorología pues creó un formulario o unas guías para poder usar estos instrumentos para medición. Y bueno, se colocan en sitios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en zonas importantes como los aeropuertos, pueden estar estaciones en tierra que puedan medir estas variables. De hecho, esta imagen del lado izquierdo, del lado derecho inferior, es de Amazon. Usted puede comprar su estación meteorológica eh, por $80 más o menos y ponerle en su casa y empezar a medir las variables climática o estar pendiente de lo que está sucediendo afuera de su casa, ¿no? Entonces seguimos aquí y bueno. Entonces, ahora viene el gran problema para todo lo que trabajamos con la data, es cómo cómo vamos a usar esa data analógica y la queremos poner en la computadora, ¿verdad? Y ese es el gran problema que existe, ¿no? Es colocar la data y ver lo que está pasando con el clima, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que crear un almacenamiento, ¿verdad? Ya ahorita la observación es digital, hay un sistema que almacena y después se traza a través de computadora. Sin embargo, todavía existe en el mundo, y yo he sido sido testigo de ello, de que hay mucha gente que mide, tiene la data guardada, pero no sabe hacer nada, no sabe hacer con ella. Y eso pasa. Entonces, la data queda guardada, queda como represada, y esto tiene mucha información para el diseño de todo lo que nosotros, las vialidades, carretera, alcantarillado, sistemas de puentes, etcétera. Eso tiene una información muy importante. Y entonces se está haciendo un esfuerzo y se debe hacer un esfuerzo en nuestros países para que esta información que está secuestrada allí pueda ser digitalizada y podamos entonces tener acceso a la información que ella contiene. Las condiciones de medición, bueno, estas estaciones al colocarlas en un sitio van a responder al entorno, ¿no? Generalmente se colocan en sitios abiertos, en el campo, que no son, que son representativas de los alrededores. En la ciudad es muy difícil colocar estas estaciones de medición porque están muy cerca de áreas muy grandes y con muchos espacios y generalmente los edificios tienden a alterar las mediciones. Por ejemplo, lo que sería el viento y la temperatura, porque hay distancias muy cortas en la ciudad. Sin embargo, muchas personas viven en áreas urbanas y, por ejemplo, la temperatura suele ser algo más alta en zonas urbanas también que en zonas de campestre. También, bueno, se pueden ubicar y se encuentran prácticamente en todos los aeropuertos
usan información meteorológica para las operaciones diarias de aviación y están ubicadas en muy buenas infraestructuras para poder tener esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estación de medición donde vemos del lado del eje X, tiempo en meses, en Y láminas en milímetros, en láminas de lluvia en milímetros y ahí se puede sacar información con si hay déficit de agua, si hay exceso de agua, si hay, cuánto fue la evaporación y cuánto fue la precipitación en un determinado sitio de medición. En los océanos, en los océanos hay una red también de medición completa de las corrientes marinas, inclusive del nivel del mar, etcétera, ¿no? Y está conectado a este sistema, el Sistema Global de Observación del Océano. ¿Y cuáles son los elementos que ellos usan para sus observaciones? Barcos, boyas ancladas y a la deriva, plataformas estacionarias, otros sistemas como satelitales. Aquí, por ejemplo, ven una conexión para que vea un artículo referente a estos sistemas que pueden medir inclusive los vientos en el mar, el color del océano, olas. Pueden ver, saben que ustedes tenemos un sistema, la NOAA tiene un sistema bien desarrollado para medirlo con un terremoto, los tsunamis. Y en el lado derecho pueden observar pues, el estatus global repartido de todos estos sistemas de medición a lo largo del mundo. Es tan importante que hay más de 2.000 boyas alrededor del mundo. Por eso es importante para los países que consideran el clima muy importante para su seguridad. Seguimos. En estos sitios se logra, entonces tenemos qué tipo de mediciones tenemos en estos sitios. Por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar y corriente para identificar patrones significativos de variabilidad climática. Pueden medir contenido y transporte de calor oceánico para comprender mejor en cada medida del océano su almacenamiento de la temperatura. ¿No? Pueden absorber temperatura, el aire del mar, del calor, momento y agua dulce para medir cambios en función de las corrientes atmosféricas y oceánicas, para dilucidar la influencia oceánica en el ciclo global del agua. Pueden medir el nivel del mar para identificar cambios en las tendencias y variabilidad del clima. Capturar el contenido de carbono oceánico para comprender mejor el mecanismo de la absorción del CO2 en el océano y cómo varía en el ciclo en los reservorios de carbono en tierra, océano y atmósfera. Esto para saber el balance másico, ¿no? El balance másico que hay con respecto al CO2. Pueden ver el espesor y extensión del hielo marino, ¿verdad? Todas esas variables pueden ser medidas por estos sistemas. Los barcos son sistemas que pueden entonces hacer este recorrido, como ven del lado derecho, observaciones de un grupo de barcos, inclusive que algunos de ellos son voluntarios, ¿verdad? Pagados por organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, y hacen un recorrido y transmiten la data a través de este sistema, ¿verdad? De lo que ellos van encontrando, y esto lo usan mucho la red de barcos comercial y también un poco para entender cómo está el océano, la parte climática. Hay 4.000 barcos alrededor del mundo de observación y 1.000 de ellos envían reportes de las observaciones del tiempo todos los días. ¿Ok? Y se quiere incrementar, ¿verdad? Se quiere incrementar este número de barcos actualmente. Aquí tenemos los links para que ustedes puedan entrar y ver este interesante procedimiento. Las boyas marinas, bueno, hay más de 3.000 boyas marinas ubicadas a lo largo de los océanos, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo donde está la superficie, la boya superficial, y está anclada a la atmósfera y tiene sensores
en la parte superior. Y esto es lo que permite ver cuando inicié la presentación si la temperatura del mar calienta o enfría, y podemos entonces observar qué pasa si estamos en presencia de un niño o una niña. Y esto es gracias a esta observación, ¿no? También existen planeadores, aviones y otro equipamiento, ¿verdad? Hay, por ejemplo, 3.600 flotadores con perfiladores para medir la velocidad de las corrientes, dirección de las corrientes oceánicas, también proporciona perfiles de temperatura, de la salinidad del mar, hasta 200 metros de profundidad. Existe un programa que se llama Argo, aquí lo pueden ver, donde podemos pues ver las mediciones que se obtienen. Cualquier científico hoy en día o cualquier persona que vaya a diseñar cualquier obra estructural tiene acceso a la data para poder realizar con mayor precisión sus diseños también. Los aviones o planeadores recopilan la temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros que se utilizan para monitorear, por ejemplo, el Golfo de México y otras ubicaciones. Todo eso para predecir y ver también qué pasa con las trayectorias de los huracanes, ¿no? Hay un programa que se llama, el programa de búsqueda de oportunidad, se llama BATI, termógrafo expandible, que es una sonda de temperatura que se lanza de un barco para medir estas variables. La NOAA está detrás de esto y envía, y esto lo registra en computadora. Si usted entra a la NOAA y entra al precio, usted va a ver una información que tiene que ver con navegación y tiene que ver con el tiempo. Es increíble lo que ellos tienen alrededor del mundo, y eso lo procesan a diario, a cada hora están pendientes de este sistema global. Y bueno, tenemos observaciones en plataformas que se colocan en el mar, como ustedes pueden del lado derecho, donde hay aparatos que prácticamente se encuentran en la costa, que se ubican en plataformas de petróleo gas, donde se pueden comparar con las mediciones de tierra y también con las boyas estacionadas grandes que hay en el mar, y sus datos pueden complementar los datos que se miden en estas boyas. Como ustedes ven, es un sistema global completamente bien estructurado para medir las condiciones del clima. En el caso de los océanos, ¿verdad? Para medir el nivel del mar, entonces tenemos pues los mariógrafos o mariómetros. Inicialmente estos mariógrafos eran analógicos, ¿verdad? Que se basaban en un elemento que flotaba y podían medir el sistema digamos, en un gráfico, y que se recolectaba. Hoy en día son prácticamente digitales y están protegidos, y se usan sondas acústicas con microondas para medir el, el nivel del mar, ¿no? Tenemos también, podemos entonces ver en resumen las ventajas y desventajas de estos sistemas. ¿Cuál es la ventaja importante de medir? Bueno, podemos alimentar los modelos meteorológicos y climáticos, porque los océanos cubren una mayor parte del mundo. Podemos hacer mediciones directas de las condiciones, por ejemplo, del CO2, de la corriente mayor de temperatura. Podemos hacer también una distribución espacial amplia y uniforme de lo que está pasando a nivel global con la temperatura de los mares. Todavía hay una desventaja, que no hay una cobertura global de boyas y barcos, se requieren más. Los datos muchas veces están almacenados en ellos y no son transmitidos a tiempo. Y no están en una latitud razonable. No están muy al norte o al sur. Están en regiones, porque por ejemplo, hay problemas con regiones que están cubiertas de hielo, ¿no? Como mencioné en esa zona. Los barcos y boyas tienen un problema, que están siempre en constante movimiento, no tienen una posición fija. Y no hay suficientes series temporales largas
en ubicaciones fijas desde el Argo, por eso se creó el Argo desde el año 2000. Como le dije al inicio, se quiere tener una serie de datos continuos para poder predecir el tiempo. Aquí tenemos el DAR, el sistema de monitoreo DAR del sistema, y podemos obtener aquí de la NOAA la dirección HTTP para que ustedes puedan entrar. Con esto terminamos esta primera parte. De verdad, si tienen una pregunta, la podemos discutir en unos minutos, unos 5 o 10 minutos, pero le quiero refrescar que esto es importante para entender los efectos del cambio climático, para entender los climas y para que ustedes sepan que toda esta información viene de data fidedigna. Entonces le doy la palabra aquí al arquitecto Gabay para que si hay alguna pregunta, tenemos, no sé, 5 o 10 minutos para conversar. Sí, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Y yo siempre tuve curiosidad por lo que son las boyas, ¿no? Yo sé que tiene distintas finalidades bueno, porque orienta a los barcos mediante la señalización de canales y las rutas navegables, pero también tengo entendido que servía para indicar las zonas de peligro o para señalar que hay algún cableado, hay alguna cañería submarina. Es como una alerta roja, algo así. Siempre me ha dado mucha curiosidad, pero, por ejemplo, en las boyas también definen las fronteras, ¿no? Y no estamos hablando no estamos hablando de que tenga que ver con el tema, a lo mejor, pero a mí siempre me da mucha curiosidad porque es una señalización de seguridad importante. Ah, solamente quería acotar eso, ¿no? Ok, Sí, perfecto. Sí, son sí, boyas esos son otro tipo de boyas para seguridad de navegación. muy bien. En este Tenemos a alguien. caso, Ajá, sí, diga, dígame. diga, diga. No, 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 está bien. Sí, entonces más bien son indicadores. En ese eh, son boyas para indicar la navegación. En este caso son boyas para la medición climática de variables climáticas a lo largo del globo y se colocan en todos los océanos, pues. Y tienen sensor y transmiten en tiempo real, otras no, hay que recoger la data. Por aquí tenemos una pregunta de, Sí, tenemos una pregunta de Gessler, ingeniero Gessler, adelante. Gracias, gracias, Emilio. Emilio, una pregunta. Todos estos sistemas, me imagino, para poder tener información de ellos, uno como persona natural, ¿es posible o, o tiene que estar asociado con una entidad gubernamental en los países donde M- estamos? mira, es posible, en algunos casos es posible si pagas una cuota. Sin embargo, si estás conectado con una universidad, ¿verdad? Un elemento educativo o un ente gubernamental, esta información es prácticamente libre. Por ejemplo, yo te puedo recomendar que intentes con Copérnicus. Copérnicus es el sistema europeo climático, así como la NOAA. Está Copérnico, ellos tienen una librería de data. Entonces te inscribes allí. Si estás en una universidad dando clases, estás conectado, te va a ser mucho más expedito y allí podrás ver toda esa información que necesitas. El programa de computación, el programa de computación que yo le recomendaría, podemos hacer programas en Excel, usar Excel para analizar la data, pero el Python es el programa que más usan los meteorólogos para el tratamiento de data atmosférica. Sí, quizás te contacte luego, te dice si el arquitecto me puede compartir tus datos. Pues yo estoy trabajando aquí en la región donde vivo.
hay unas zonas muy vulnerables, porque nosotros estamos rodeados de varios ríos, ¿sí? Una población importante que está alrededor de muchos ríos. Y cada vez que viene la temporada de lluvia, hay lugares que son muy sensibles a eso, ¿no? Sí, Entonces yo he estado buscando información incluso en la ONU, sé que está ejecutando unas alianzas que se llaman el riesgo climático y sistemas de alerta temprana para ayudar a desarrollar algunos puntos y que realmente sean prácticos para la población. Entonces hay un proyecto en el que estoy trabajando con Protección Civil de aquí del estado y tratar de presentarle algo para que la gente realmente pueda eh, estar alerta antes de que llegue la crecida del río, ¿no? sí, tú Yo sabes estoy que, creando algo así como un sistema de comunicación integrado donde haya sistemas electrónicos de alerta, que una aplicación donde la gente pueda ver en su teléfono, oye, mira, como algo similar a lo de la alerta Amber, ¿no? En Estados Unidos. no, me parece muy interesante, me parece muy bien. Precisamente la opinión que leímos al principio que yo tengo sobre este tema es que los eventos extremos, ¿verdad? Lo he vivido también aquí en Venezuela. Tú dices, bueno, yo voy a aplicar un plan de emergencia o un plan de incidencia cuando viene el río y hay una creciente, pero ese plan de emergencia o incidencia yo lo estaba haciendo cada 10 años. ¿Me explico? O sea, cada 10 años la gente se inundaba en un sector aquí en Venezuela. Y resulta con esto del cambio climático, hemos descubierto que prácticamente cada 2 años la gente se inunda. Y entonces ahí va mi punto, ¿no? Si tú determinas con data que ya no es cada 10 años, sino cada 2 años, y que un plan de emergencia de sacar la gente, sacarla, protegerla, perdieron los enseres, volverlas a meter, y en 2 años más se vuelven a inundar, vuelves a sacarla. Yo creo que allí ya no es factible, ¿verdad? Un plan salva la vida, pero ya hay que ser una medida más estructural. Y ahí es el problema con la parte gubernamental. Poder entender eso, porque me parece que no es correcto que aquí ha pasado, ¿no? Que, que sacar y entrar, sacar a la gente, vuelve a meter, sacar, tomando en cuenta que ya es muy frecuente, entonces ya hay que medir, hay que ir a un plan más estructural. Entonces, me parece excelente esa iniciativa, estoy a la orden y también pongo a la discusión este tema porque es parte de lo que nos ha incentivado esto, porque hay situaciones que necesitan medidas estructurales, hay situaciones donde el cambio climático requiere reubicación de personas, porque ya es muy frecuente. No sé qué opinas tú al respecto, ¿no? Sí, en efecto, eso es parte de lo que estoy viendo, porque aquí hay zonas que ni siquiera cada 2 años, es cada año. Qué Cada vez bueno. que hay lluvia, tenemos áreas inundadas, ¿sí? Entonces, todo lo que están en los meandros de los ríos, todo esas zonas, hay algunas zonas que son, ¿cómo se llama? De ganaderías o de siembra, y que bueno, ha sido difícil realmente que la gente abandone esos lugares, ¿no? Entonces ellos esperan que Sí, baje la Y crecida del la, río y la- y y durante los otros 9 meses se vuelven a meter. Pero claro. hay me 2 o 3 imagino que la meses en que tienen que capacidad de, salir. me imagino que la capacidad de recuperación, si es cada año, cuando ya se supone que se están recuperando, viene otra vez y entonces a repetirse el fenómeno. Y me imagino que hay un agotamiento, ¿no? Un Sí, así es. agotamiento Entonces, enorme. pero todavía aquí hay una parte incipiente en la que para incluso salvar las vidas, Claro. que yo creo que todavía se puede trabajar. Sí, sí. Entonces, en eso es lo que Pe- estoy iniciando un proyecto en ese sentido, de alerta temprana, Perfecto. ¿sí? Muy bien, muy bien. Perfecto. Excelente proyecto. Muy Por bien. aquí hay un chat, aquí no sé si hay una pregunta en el chat. ¿Ah, sí? Hay alguien que está Sí, preguntando en el chat. sí. A ver.
porque no aparece acá. Yo lo vi, el color de las boyas tiene que ver con la identificación y también tiene una identificación si es también con respecto ¿cómo te digo? A la cuestión de los barcos también, ¿no? Pero generalmente las boyas tienen un sistema de luces intermitentes que tú las identificas al, en a larga distancia, ¿no? ¿Ok? Sí, está respondiendo muy bien. Si hay Ok. alguna otra pregunta para entonces continuar con la segunda parte, pareciera que no hay ninguna pregunta, entonces bueno, continuamos. ¿Te parece? Oh, sí, cómo no. Bueno, en esta segunda parte de esta hora vamos a hablar sobre la realidad de tiempo de actuar. Ya vimos el objetivo del curso. Vamos a ver el informe de la sexta evaluación del panel intermediario sobre el cambio climático de la ONU, que vamos a ver a continuación, ¿no? En esta parte 2 vamos a ver el informe, el objetivo del informe, la situación actual y tendencia del clima mundial, la variación del clima y pronóstico a largo plazo, la necesidad de una respuesta inmediata al cambio del clima y algunas opiniones finales. Bueno, quisiera compartir, primeramente quisiera indicarles que la primera parte que vimos es para que ustedes sepan que hay una data que se está midiendo y esa data que se está midiendo a nivel global y en el cual se usa la modelación matemática es la que ha usado la ONU y el panel intergubernamental para alertar sobre el problema del cambio climático. Entonces yo siempre como profesional de la ingeniería, siempre los hechos, si alguien hace un informe y presenta una información de alto nivel y alguien no está de acuerdo, debe presentar la misma información con el mismo alto nivel para contrarrestar la información inicial. Y si las dos informaciones no son adecuadas, uno busca una tercera información técnica para destrabar el asunto. Entonces, lo que vimos anteriormente es lo que estos expertos han usado para elaborar este reporte, que no es otra cosa que Emilio, dígalo, no estás proyectando ahorita, no se ve lo que estás proyectando, solamente voy, vemos tu cara. Sí. ok, voy, gracias, voy. Ahora sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. gracias. Gracias. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Ya voy a ponerla en pantalla grande. Ok, entonces vamos a ver, voy a repetir la parte 2, vamos a ver el objetivo del informe, situación actual, variación del clima, necesidad de una respuesta inmediata. Y Perdón, bueno, perdón que interrumpa. La pantalla grande está como demasiado grande y no se ve completo. Por lo menos yo no lo veo. Si pudiera, puedes reducir la dimensión, el tamaño. estoy en presentación completa. Sí, ahí yo la veo bien. Ah, ok. Ok, presentación completa. Bien, entonces esa data la usó este panel intergubernamental en las Naciones de Unidas, más de 100.000 expertos alrededor del mundo. Este reporte prácticamente es un análisis bien detallado sobre los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio del clima. Me disculpa, no, bueno, tuve que ponerlo en inglés porque no tengo información del informe en español. Yo voy a tratar de identificarlo en español, de decir las cosas en español, de algunos puntos resaltarte. Ustedes pueden bajarlo personalmente en esta dirección www.ippc.ch/. Ahí pueden bajar el informe y yo les recomiendo que lo lean. En este reporte, entonces, trata todos los aspectos climáticos, impactos ambientales, socioeconómicos, científicos
técnico, hasta ahora se han hecho seis revaluaciones sobre el impacto del clima. El último reporte fue la sexta evaluación y esta es una síntesis de esta sexta evaluación. Con un grupo de expertos. El primer grupo de expertos, su contribución fue finalizada en agosto del 2021. Un segundo grupo de expertos finalizó en el 2022 un reporte. El 2023 también finalizó la contribución y el marzo 2023 salió este reporte, que es una evaluación de cómo va evaluando, cómo se va viendo el cambio del clima en el mundo y qué es lo que está pasando, ¿no? De verdad que si tú lo lees, le voy a decir que hay que leerlo con elementos técnicos, pero si te asusta, puede ser apocalíptico. Lo puedes ver de una manera apocalíptica, ¿no? Lo cual no va a ser así. Este es una síntesis comprensiva de ese informe del clima. El del año 2021 tiene que ver con la física básica del cambio climático. El 2022 fue los impactos, ¿verdad? Adaptación y vulnerabilidad y tiene que ver con la mitigación, y el 20 tiene que ver con la mitigación de los cambios climáticos. Este informe número 6 está confirmando la no sostenibilidad y la no igualdad de la energía y en el uso de la tierra. No es sustentable el uso de la energía y de la tierra y no es igual en todos los lados, no hay como una equidad en el uso. Así como también ha demostrado que se ha quemado mucho combustible fósil en un siglo de manera inequívoca y lo cual ha causado el calentamiento global. Y ha causado el calentamiento global porque las temperaturas han aumentado sobre el delta temperatura, recuerden esto, el clima, el IPC, el promedio. El promedio de temperatura entre 1850 y 1900 fue prácticamente constante. Y a partir de 1900, la temperatura empezó a incrementarse. Entonces, el delta temperatura que se incrementó con respecto a ese promedio ha sido mayor a 1.1 grados centígrados y más fuerte desde 2011 al 2020. Y es lo que ustedes están sintiendo en sus países actualmente cuando hay la época de verano, no, unas temperaturas muy, muy elevadas. Este es un informe que enfatiza, pues, que dibuja los aspectos técnicos, científicos y socioeconómicos y hace un énfasis también en los riesgos a corto plazo y las acciones para ser dirigidas de manera que lo que hacen la política sienten el sentido de urgencia, ¿verdad? Sienten ese sentido que es urgente dirigirse, es urgente disminuir los efectos del cambio climático. Y va a lo que hacen las políticas de los países y de los más industrializados a nivel mundial. Le quiero decir un poco para leer el informe que y vamos a estar en la parte de la situación actual y la tendencia del clima mundial, ¿no? Es que el informe tiene una parte negra, que es la reta negra, que dice alta confiabilidad. Y ustedes lo van a ver porque dice, ellos establecen establecen un statement o establecen un contenido y dicen si es alto probable, menos confiable, etcétera. Entonces ustedes lo van a ver desarrollado aquí, van a ver resaltado en negro. Entonces, ¿cuál es la situación y tendencia del clima mundial de acuerdo a este reporte? ¿Qué se ha observado y cuáles son las causas?
Bueno, ellos dicen, miren, si las actividades humanas definitivamente han causado emisiones de efectos de gases inversos, de efectos invernaderos de manera inequívoca, causado el calentamiento global, donde las temperaturas han aumentado en 1.1 grados centígrados sobre el periodo industrial de 1850 a 1900 y más aún el de 2011 y 2020. Lo vamos a ver en una gráfica. Y eso es de alta seguridad. Ellos lo dicen así. No hay manera de que sea falso. Aquí van a ver la figura. No la voy a mostrar toda, la pueden ver en el informe. En el 2019, prácticamente el 79% de las emisiones de gases invernaderos vinieron ¿de dónde? No vinieron de los volcanes, ni vinieron de las manchas solares, ni vinieron de lo que ni del nada. Vinieron de los sectores de la energía, de la industria, del transporte y todos ellos tienen un 79% más un 22% de la agricultura, de la deforestación y otros usos de la tierra. En esta gráfica entonces podemos observar del lado izquierdo las observaciones hechas por esos científicos, ya la venían hablando. Aquí, por ejemplo, vemos que en la letra C, si ven mi cursor, van a ver cambios en la temperatura global. Y van a ver aquí que dice temperatura global de la superficie se ha incrementado en 1.1%. Si comparamos del 2011 al 2020 con la época industrial. Aquí podemos ver el grado en sentido, los colores, el aumento del incremento de la temperatura. Vemos los años, podemos ver el delta T de aumento del tiempo, del incremento de la temperatura, y podemos ver que entre 1850 y 1900 prácticamente es un promedio, línea recta, con las variaciones correspondientes, no se había disparado un aumento de la temperatura. Pero ya entre 1990, 1900 y 1950 ya empezó a verse un incremento. Algo se estabilizó, pero ya de 1960 a 70 el incremento fue mucho mayor y prácticamente en el 2011 al 2020, se disparó. Entonces, este aumento de temperatura, de acuerdo a este reporte, desde el año 2000, 1900, no sé, 1998 al 2020, fíjate lo que él dice aquí, dice que ha sido el periodo más, más caluroso en más de 100.000 años. Y eso lo sacan los científicos en base a lo que hemos visto en la primera parte, en el estudio de la data y en irse hacia atrás con la modelación matemática, y han podido llegar a esta conclusión. Si ven en el gráfico de la derecha, en la gráfica el punto A, entonces gran parte de estas emisiones de efectos de gases efectos invernaderos de 1850 al 2019, fíjense que entre 1850 a 1900, ¿verdad? Estas emisiones prácticamente se mantuvieron más o menos estables, pero después empezaron a aumentar y fíjese que coincide al final con este aumento del incremento de la temperatura. Aquí hay una parte que tiene que ver con emisiones de CO2 de otra fuente, emisiones de CO2 en la parte gris, producto del uso de la tierra y de la deforestación, y la mayor parte, e indiscutiblemente, coincide con agencias internacionales como la Agencia de la Energía, la Hidroenergía. El mayor emisor de gases de efecto invernadero son los combustibles, los combustibles fósiles, sí, fósiles y de la industria. Eso de verdad está ya demostrado. Ahora,
De la situación actual y tendencia del clima mundial. Bueno, esta tabla viene del informe y bueno, la traje para un poquito para verla aquí. Entonces, ellos dijeron lo siguiente, miren, el, el clima está causado por el hombre, ¿sí? Está afectando al tiempo atmosférico y los valores extremos del clima también lo está afectando. En cada región alrededor del mundo. Hay comunidades que son vulnerables y quienes han históricamente contribuido a menos. O sea, lo que quiere decir que hay países, hay personas, hay poblaciones que no han contribuido al efecto invernadero, pero están recibiendo también un gran impacto del cambio de clima, lo que acaba de decir el colega de México, ¿no? La gente ahora hay más frecuencia de inundaciones, pero no han contribuido a ese cambio climático y eso es una verdad. Por eso dice alta confiabilidad. En esta tabla entonces podemos ver aquí cambio en un indicador. Aquí tenemos atmósfera y ciclo del agua, océano, la parte de la biosfera, el carbono del ciclo carbono y el clima. Y hay unos subrenglones aquí, por ejemplo, en la atmósfera, el calentamiento global, dice aquí, calentamiento, la superficie media, el calentamiento de la superficie media de la temperatura del aire entre 1850 y 1900. El calentamiento de la troposfera desde 1979, el enfriamiento de la parte baja de la troposfera desde del siglo XX, la escala de la gran escala o el aumento de las precipitaciones y la parte superior de los cambios en la humedad desde el año 79 y la expansión de la zona de circulación Halley desde el año 80. Y entonces ellos tienen aquí una clasificación, dice cambio observado y si es atribuible al cambio al ser humano. Y abajo van a ver una escala donde, que si es negro dice que es un hecho, si es de color marrón dice que es, es virtualmente cierto, aquí color menos más claro dice extremadamente cierto, aquí puede ser muy cierto, cierto y medianamente seguro. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, mire, en el caso de la atmósfera en el ciclo del agua, la pregunta es el calentamiento global, el aumento de la temperatura media del aire en la superficie por el calentamiento global. ¿Qué, qué se ha observado? Es un hecho que se ha observado un cambio, el color negro. ¿Y es que ha contribuido el hombre? Sí, es un hecho que ha contribuido el hombre. Es de color negro. Los científicos llegaron a esa conclusión. Otro ejemplo para que ustedes lo lean cuando vayan a entrar es, por ejemplo, el calentamiento de la troposfera desde 1979. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio. ¿Y es producto del hombre? Muy, muy probable que sí. Y al final hay una cosa que se dice resumen, síntesis. La pregunta es, ¿el calentamiento global del sistema global del clima, hay un calentamiento global desde la era preindustrial? Esta es la síntesis de todo esto. ¿Qué se ha observado? Sí, se ha observado un calentamiento. ¿Y ha sido producto del hombre? Sí, ha sido producto del hombre. Entonces, en la situación actual y tendencia del clima mundial, dentro de los cambios observados, es que que el hombre tiene una influencia en el calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra. Por ejemplo, el nivel del mar se ha incrementado en 1.3 milímetros por año entre 1901 y 1971. Y se ha incrementado en 1.9 milímetros por año entre 1971 al 2006. Y para el futuro se incrementará de 3.7 milímetros año entre el 2006 y el 2018. Ha sido completamente seguro. Ha sido verdad. La evidencia de los cambios
observado a la evidencia de los cambios de los eventos. Hay evidencia de cambios de eventos extremos, tales como olas de calor, como la vimos ahorita en los Estados Unidos. La vimos también este año en la Meca, donde las temperaturas llegaron a 51, 50 grados centígrados y fallecieron personas. Alta precipitación, lo estamos viendo. Bastante sequía, muy fuerte sequía. Más frecuentes las precipitaciones, pero muy extremas. Más frecuentes las olas de calor, pero muy extremas. Hemos visto aumento de los ciclones tropicales y en particular se le atribuye al ser humano. Y se dijo en el informe de evaluación del año del número 5, informe número 5. Y ellos dicen al final, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Y aquí vemos lo que está hablando con el colega me llama mucho lo que estamos hablando con el colega ahorita de México. En esta gráfica ustedes pueden ver, ¿verdad? En esta gráfica ustedes pueden ver aquí abajo en mi cursor, ven el aumento del nivel del mar observado hasta el 2020, en promedio en todo el mundo. Aquí se ve una tendencia que ha ido incrementando y después tenemos lo observado hasta el 2020 y proyectado. Y si no logramos, si el mundo no logra bajar la temperatura, el incremento de temperatura de 1.5, que era la meta hasta para el 2050, a 2030 nosotros vamos a ver este incremento en los niveles del agua, del mar. Y entonces hay aproximadamente identificadas, contabilizadas, unas 3.3 a 3.6 billones de personas que están altamente vulnerables a los cambios del clima. Entre 2010 y 2020 ha habido mortalidad de personas por inundaciones, sequía y tormentas. Inclusive 15 veces mayores, y esta fue 15 veces mayor a las regiones, en las regiones vulnerables, comparadas con regiones que son que tienen poca vulnerabilidad. Es decir, esto sí fue verdad, hay una alta seguridad que fue así. Y en el lado, parte B del lado derecho, podemos ver, es lo que estábamos hablando ahorita y lo que yo digo, que hay medidas estructurales. Aquí podemos ver la playa, una casa y las olas del mar en verde. En 15, los efectos que tenía en 15 años más o menos, en 30 años, en 50 años, en 100 años en adelante. ¿Qué es lo que esperan los científicos? En 15 años podrán ver unos cambios en los ecosistemas, van a ver sedimentación. En 30 años el dueño de la casa que está aquí va a tener que elevar la casa, ¿verdad? Porque va a haber un aumento del nivel del mar. En 30 años, el dueño de la casa va a tener que construir un dique para protegerse. En 100 años, va a tener que construir un dique más cerca para proteger la casa. Y ya en 100 años, va a tener que ser reubicado. Es lo que le hablaba anteriormente con los colegas, ¿sabes? Si vamos a llegar a esto, es preferible ya empezar a hablar de reubicaciones, porque no puede ser que estamos viendo que vamos a llegar a esto o que tenemos que sacar a la gente cada año, cada 2 años y prácticamente ya es es una normalidad por el cambio climático, ¿no? Y bueno, entre 2010 y 2020 se ha observado una gran mortalidad por inundaciones, ya lo escribimos, y ha sido de una alta confiabilidad. Y en esta gráfica los científicos lo quieren mostrar lo siguiente, que si no hacemos nada, esto fue hasta el 2020, ¿no? Si el mundo no hace nada por disminuir al 2050, 2030, llevar la temperatura a 1.5, hay unas generaciones que van a ver ese clima. Por ejemplo, los que nacieron en el 2020
las temperaturas pueden llegar a más 4 grados centígrados, sería muy alta, ¿verdad? Para el 2100, cuando las personas tengan 70 años, sí, van a ser muy vulnerables. Pero si logramos bajar la temperatura a 1.5, estas personas con 70 años no serán tan vulnerables a sufrir olas de calor. Y esto es lo que están viendo las personas hoy en día que nacieron en el 80, ¿verdad? Cuando lleguen al 2050, estas serían las temperaturas que observarían. Y aquí los 70, a personas con 70 años en el 2020 están observando esto. No van a ver esto que están aquí. Entonces, es lo que dice el informe. Está hecho para que los que hacen la política de Estado en cada país tomen conciencia, también los seres humanos, que hay que tratar de hacer algo para bajar las temperaturas, o en su defecto, es mi opinión, y ya medidas estructurales para que el ciudadano haga la vida normalmente. Hay también en las regiones, se ha observado en el proceso actual de adaptación y lagunas y desafíos que dice el informe, se ha observado que hay sectores que no se han mal adaptado al cambio climático, especialmente en áreas marginales y vulnerables. Y eso es una gran verdad. Eso es lo que hemos hablado aquí, y colegas, de que hay países que pareciera que no están haciendo nada con las personas de muy marginadas y en muy escasos recursos. Hay que hacer algo, y hay que hacerle su vida más adaptable. La ONU tiene los programas de envío de dinero de los grandes países industrializados para minimizar los efectos del cambio climático. Las adaptaciones han sido vamos a decirlo, muy someras, de muy baja. No ha habido digamos, los granjeros. O sea, había habido muy baja escala de granja. O sea, no se ha podido adaptar muy bien al cambio climático. Lo que hemos observado es que es de mediana seguridad, que haya sido así. Ha habido una restricción en el financiamiento, en los gobiernos, en las instituciones y en las políticas para minimizar los impactos. Eso es una gran verdad, sí. No ha habido un gran apoyo en algunas zonas tropicales, costeras, polares, en montañas, ecosistemas. Se ha alcanzado el límite de la adaptación, eso es verdad. Y bueno, la adaptación nos va a prevenir también pérdidas y daños, y a lo mejor puede que no sea tan efectiva, sea muy débil y con ciertas limitaciones. Eso también es verdad, pero hay que hacer algo al respecto. Dentro de algunos desafíos y situación actual sobre el cambio climático que dice este informe, es que se ha hecho esfuerzos para mitigar a través de la energía solar, en el caso de la parte eléctrica, generación solar, energía eólica, lo que se llama la construcción o la oferta de energías renovables no convencionales para satisfacer la demanda. También ha habido una cierta mejora en el uso de un poquito en aumento de la reforestación de zonas que no tenían árboles, ¿no? Y sobre todo en la agricultura. Se ha reducido algo los desechos por la comida, y algo se está haciendo hasta ahora, pero principalmente en la parte energética y también en la parte de transporte. Eso lo vamos a ver más adelante. De 2010 a 2019 ha habido un decrecimiento en los costos de energía solar en un 85%. Estos son del lado derecho van a ver los costos. El costo de la energía del viento ya es comparable con los costos de la energía fósil.
las energías de viento offshore fuera de costa también. Entonces sí han notado que ha habido un incremento, un decremento en el costo de estas energías para que puedan ser utilizadas para promover la energía renovables no convencionales. Evidentemente, también el uso de carros eléctricos tiene un amplio impacto en los países industrializados. Hay una reducción en los costos, ¿sí? Y hay una mezcla en las políticas que instrumentan la reducción de los costos y la simultaneidad pública para el combate del cambio climático. Hay fondos para estos programas pilotos, y es lo que estaba hablando el compañero, o sea, hay fondos para ello, y, y para mantener las emisiones en estas regiones y sectores lo más bajo posible. Eso sí, sí se está logrando. ¿Qué se ve para el futuro en el cambio climático? Bueno, Esa es la solución. sí, se ve un incremento, ¿verdad? Del calentamiento. ¿Sabe? No se ha podido. Yo creo que la guerra de Ucrania ha sido un factor importante porque muchos países de Europa estaban dejando de usar plantas de carbón, de uso del carbón. Ya no creemos que lleguemos al 1.5, ya lo tenemos acá, lo vamos a ver. Hay la reducción del efecto de gases invernadero se ha ralentizado, o sea, se ha disminuido esa disminución a nivel global, y eso es seguro que sucede, y eso ha sido así. Bueno, hemos tenido el incremento del CO2, seguimos teniendo problemas con el calentamiento global, no vamos a alcanzar el 1.5, no creen ellos que lo vayamos a alcanzar para el 2050, y que es quizá o muy probable que vayamos a superar el 1.5 para el escenario que ellos habían planificado. Así que el calentamiento va a continuar. Y bueno, esta gráfica que vemos aquí en el futuro me gusta mucho, ¿no? La traje porque aquí podemos ver la interpretación de los científicos, ¿verdad? Cómo ellos de alguna manera han predicho qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Aquí vemos 1900, ¿verdad? Y aquí vemos el 2020, algo. Y entonces, bueno, no, este es 1900 y con 1.5 a 2 grados, a 3 grados hacia adelante, a 4 grados hacia adelante. Este es 1900. Entonces, si logramos el 1.5, si se hubiera logrado, entonces estas serían las temperaturas diarias que tendríamos, ¿verdad? Prácticamente, aquí teníamos el cambio en grados, ¿no? Estaríamos hablando en 1, 2 o 3 grados adicionales temperaturas diarias. Pero si el aumento de la temperatura adicional es 2 grados, 3, 4 grados, entonces ustedes van a ver que esto es lo que va a pasar. No hay otra. Sí, que sigamos a 4 grados a la fecha de 2060, 2100, nosotros podemos tener 7 grados, fíjate aquí en el Amazonas, 7 grados adicionales de temperatura. ¿Ok? En cuanto a la humedad relativa en la atmósfera, entonces como hemos dicho, termodinámica, ciclo del agua, a mayor temperatura, mayor evaporación. Entonces tendremos más evaporación circulando en la atmósfera. ¿Ok? Mucha evaporación en la atmósfera, pero en los países, en África, tendremos un cambio
importante, pero en los países de Latinoamérica tenemos una disminución acá. Y lo más importante serían las precipitaciones. Aquí también vamos a ver que si no logramos, no vamos a lograr el 1.5, entonces vamos a tener un incremento en la frecuencia, en la cantidad de más de un 20% en adelante. Y todos los países que están en el trópico van a recibir una gran cantidad de agua. Eso lo pueden ver en el informe, en esta gráfica que les estoy mostrando. Impacto del cambio climático y riesgos relacionados con el clima. Bueno, de todo esto, a mí me llamó mucho la atención este punto 2, esto que está aquí, porque dice lo siguiente, que va a haber un incremento en el calor, por lo tanto, mortalidad humana y morbilidad es seguro. Va a haber problemas de contaminación de agua, escasez de comida, vectores de enfermedades, por ejemplo, el dengue, esa enfermedad es seguro y lo estamos viendo. Lo que pasó ahorita en Brasil y Argentina. Esto me llamó mucho la atención. El calor de verdad que es insoportable, ¿verdad? Y el calor, la situación económica, que salir a trabajar, que sales en la calle y el puente se deterioró, entonces va a haber un problema de salud mental. De hecho, es muy alta probabilidad, vamos a tener problemas de salud mental. En regiones de costas van a haber inundaciones y personas y en sitios donde hay ríos también vamos a ver con mucha frecuencia. Aquí dice, hay una frecuencia y una intensidad proyectada, un incremento muy grande de las precipitaciones. Es muy seguro que sí. Y se incrementará la lluvia generada localmente por las inundaciones. Bueno, es algo que tiene una mediana confiabilidad porque hay una falta de información en otros países o en sectores muy locales. Por lo tanto, es necesario contar con la data correspondiente para estos análisis. Ah, dígame. Sí, ¿Aló? luego cuando termine, Pedro tiene en el chat varias preguntas, pero cuando terminemos, con mucho Ok, gusto se va a responder. ok, bueno. Bien, las pérdidas de ecosistemas, especialmente las personas en la parte, las personas en común, las personas más vulnerables son las que van a sufrir van a sufrir bastante los efectos del cambio climático. En esta gráfica, de verdad, en los riesgos del cambio climático, si no logramos bajar la temperatura, el mundo no logra bajar la temperatura, vamos a tener un impacto sobre pérdida de especies en riesgo, salud por incremento de la humedad, producción de, de alimentos. Y bueno, aquí pueden suceder también problemas con la pesca en los océanos, ¿no? Ahora, probabilidad de riesgo de cambios inevitables, irreversibles o abruptos. Aquí lo que concluye de verdad es que aquí ellos dicen pues que a pesar de que tratemos de limitar el incremento de la temperatura, el cambio del clima y los efectos seguirán un poco más adelante. O sea, va a continuar porque puede inclusive tardar décadas en ver los efectos que causaría si logramos bajar la temperatura a valores aceptables. Y eso es de alta confiabilidad. Nos estamos adaptando, opciones de adaptación y sus límites en el mundo, en un mundo más cálido. Nada.
Esto es lo que en la gráfica que se ve del lado derecho, esto es lo que se quiere para lograr 1.5. Se quiere, si se hubiese logrado o disminuir la temperatura, se desea que la industria para el 2040 y 50 baje sus emisiones de CO2 en un 75%. Se requiere que la energía de electricidad, producto de energía fósil, baje en más de un 100%. Y se requiere también que el uso de la tierra, ¿verdad? En que no sea erosionada y haya un plan de reforestación y sea más productiva, se requiere que esa reducción sea del 125%. Presupuesto de carbono y emisiones netas de cero, de netas cero. Eh, bueno, se requiere que en muchos países, pues, sus emisiones de CO2 prácticamente se minimicen y y que la reducción de efectos invernaderos se alargue para lograr el límite de 1.5 a 2 grados centígrados. Es alto, eso es seguro. Que se requiere que las emisiones de CO2 producto de las energías fósiles, ¿verdad? Se decrezcan sustancialmente, ¿verdad? Para reducir la temperatura. Y tiene que ser más de un 50%. Eso es lo que dice el informe. Esta gráfica que viene del lado derecho es como para lo que hacen las políticas públicas de los países, que hay un costo de oportunidad de tomar las acciones correspondientes, de limitar los gases de efecto invernadero, ¿no? Y de tomar acciones, tanto de mitigar los impactos de zonas de la gente vulnerable como en los países desarrollados. Entonces, aquí hay un límite que dice aquí, límite de oportunidad, este que está aquí. Y este es el límite de oportunidad, aquí se ve en esta que se dice clima, cuando el impacto del clima, la disminución de los efectos del impacto del clima aumenta. Para abajo es perjudicial y para arriba es positivo. Entonces, fíjense, ya cuando se hizo este informe, ellos dicen que la oportunidad se ha perdido, pero nunca es tarde, ¿no? Entonces, la línea azul es lo que ellos dicen y establecen que si se lograba o se logra lograr la disminución a 1.5 para el 2050 y 2060, bueno, todavía tendríamos una ganancia en disminuir estos impactos sobre el cambio del clima. En la parte de adaptación y mitigación y adaptación en todos los sistemas, bueno, hay que reducir las emisiones en la industria del transporte, las ciudades, las poblaciones, la infraestructura, tienen también que aportar, tienen que tener su aporte en la disminución de estos gases invernaderos. Tiene que haber equidad e inclusión. El informe lo dice, ¿no? Hay que, la tasa no es para todo, para los grandes países que han aportado gases de efecto invernadero, sino hay que ser inclusivos, iguales para el área, para las zonas o las personas vulnerables, ¿verdad? Por igual. Por lo tanto, he dicho que hay recursos para ello a través del COP. Esos países han puesto dinero a la ONU y lo han puesto a disposición. Bueno, aquí está la parte del clima y la cooperación internacional, que ya lo dije. Y para terminar, tengo 3 gráficas de la situación actual hasta junio del 2023. Por ejemplo, tengo de la Agencia Europea Copernicus, ¿verdad? Que
el junio 2023, la superficie, la temperatura de la superficie global, ¿verdad? El 2023 llegó a 1.6.3 grados centígrados, superior a 1.5 ya, para el 2024. ¿Ok? En esta gráfica que está acá, podemos ver mensualmente, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, marzo, abril, mayo y junio. Podemos ver julio del 23 en rojo y junio del 24 en rojo, por medio mensual. Bueno, seguimos rompiendo récord de temperatura global. En junio terminamos de manera global en 1.5, en promedio mensual. Y hoy en día la temperatura del aire diaria, ¿verdad? Global, esto es global, por todas las regiones, julio hasta el 22, 2024, con 17,15 grados centígrados, es la temperatura más alta registrada por este organismo del año 1940. Ha superado récord. Es decir, que del 2023 hasta ahorita seguimos batiendo récord de temperatura. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que considerar. Con esto terminamos el módulo 2 y bueno, estamos ahora Ah, abiertos a preguntas y a comentarios finales. aquí en el chat aparece Pedro con varias preguntas. Creo que una de ellas fue respondida. ¿Qué significa el color de las boyas? Creo que fue respondido, ¿verdad? Sí, sí. El aumento del nivel del mar al futuro es inminente. Tengo entendido que existe un programa del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente para los océanos y las costas, con las siglas SMUVIMA, que permite cerrar muchas brechas para el acceso de muchos de los datos mencionados por el ingeniero Emilio Martínez. Sí, es que hay muchas agencias. Por ejemplo, Copérnico, tú puedes tener acceso a los datos y en la presentación anterior también puedes tener acceso, pero creo que si tú vas solo, será muy complicado. Ahora, si perteneces a un ente gubernamental o de parte estudiantil o de investigación, sí vas a tener acceso a esos datos. Pero muchas agencias están investigando eso, tienen la información al día de lo que está pasando en los océanos. Y tú tienes razón, esa es una de esas instituciones. Emilio Pedro pregunta, Emilio, ¿me puedes aclarar si en el informe del IPCC nos informan que la trayectoria de calentamiento que se podría alcanzar está en torno a los 3.5 grados centígrados de aquí al 2100, pero qué margen de error se puede tener en estos resultados? Bueno, fíjate, ellos no hablan de margen de error en esos resultados. Evidentemente, yo lo dije en la primera presentación. Este, ellos, a medida que te alejas del tiempo de ahora, tienen un margen de error. Ellos no lo mencionan, pero es probable que tengan un margen de error no muy grande, pero tampoco muy pequeño. Pero yo creo que lo importante aquí es que un grado, fíjate, hemos aumentado en promedio del año 1900, cuando vimos los datos, en 1.1 grados el globo. Y en temperatura promedio global. Y fíjate, local en la Meca, este año tuvimos 51 grados y murieron personas. Es decir, un grado de diferencia es importante a nivel mundial. Es importante. Pero ellos no lo mencionan. Habría que revisar, Pedro, había que buscar el informe ya detallado, que es un informe muy grande
de varias páginas y ver la modelación que ellos hicieron. La siguiente pregunta de parte de Pedro también. ¿Tú crees que la solución de reducir los gases de efecto invernadero a épocas antiguas, si no se hace en disminuir la temperatura por lo complicado, pero si aceleramos, como dices, con el despliegue de la energía renovable, podría compensar esos valores proyectados de temperatura? El informe dice, o sea, el informe dice que hay que tomar acción ahorita para que dentro de décadas podamos ver esos efectos. En realidad, el mayor aporte de gases invernaderos es la energía fósil que tiene que ver con con el transporte y la energía. Y hay que combinar los dos. No solamente la energía va a ayudar, sino el transporte. Entonces, no va a ser, disminuir esos efectos no va a ser muy rápido. Entonces, pero sí el informe indica que hay que hacerlo ahorita para que nuestras generaciones futuras no se vean influenciados por esto. Lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es aprendernos a adaptar a lo que estamos viendo. Y es lo que yo he estado proponiendo. Es decir, adaptarnos, eso lo vamos a ver en la parte 4. Cambiar las normativas, este, normativas de construcción, planes de emergencia, planes de atención, medidas estructurales, diques, todo eso. Ahorita va con el arepa. Bien, muy bien. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ha sido tan interesante. Recordemos que esto es un programa de capacitación profesional. Gracias al ingeniero que nos dio una majestuosa clase acerca del cambio climático. Vamos a tener la segunda parte el próximo jueves. Muy interesante porque va a ser muy polémico. Ahora vamos a ver las otras opiniones. Y yo quiero dejar como un aperitivo a esto, porque mi pregunta siempre ha sido si somos el 0,01 del total de la vida del planeta, porque el 82% de los seres vivos del planeta son plantas. O sea que, y nosotros apenas ocupamos el 0,15 metros cuadrados juntos, perdón, todos juntos abarcaríamos un área de 1.050 kilómetros cuadrados. Entonces digo yo, pregunto, ha sido siempre mi inquietud, ¿hasta qué punto entonces estamos incidiendo? Porque tengo entendido, y eso lo vamos a ver la semana que viene, que hay muchos efectos astronómicos y planetarios que están haciendo grandes transformaciones, porque la Tierra siempre está haciendo grandes transformaciones en su núcleo, en sus distintas capas. ¿Hasta qué punto nosotros estamos incidiendo en esto? ¿Sí o no? ¿En qué grado? Y ese es mi interrogante. Sí. Bueno, en el informe en realidad no aparece nada, no hay nada de eso escrito. Yo no he conseguido nada de eso, simplemente opiniones. Magnífico. Y bueno, yo siempre me basaré en la data. La data es En la la que, data, en la data es la que es la fuente de, claro. claro, hay una parte de intuición, pero la data es la que te va a decir a ti qué efecto tiene sobre el cambio del clima. Muy bien. Bueno, creo que hemos finalizado ya, si no hay ninguna otra pregunta. Gracias por haber participado. Los espero la semana que viene, porque la semana que viene es mucho más interesante, muy polémico, es otro aspecto interesante. Y bueno, gracias, profesor, ingeniero Bueno, gracias a todos, nos Emilio vemos Martínez. y nos vemos y que pasen feliz semana. Gracias, Gracias. Emilio. Feliz Nos semana. vemos. Ok.